estés glorificando y que estés hablando en nuestras vidas. Solo tú, Señor, eres el único que puede tomar tus verdades y venir y depositarlas en el fondo de nuestro ser para que se vuelvan vida en nosotros. Nadie más, Señor. Es una operación que solamente puedes hacer tú y por eso encomendamos este tiempo a ti con la convicción, con la seguridad de que con tu Espíritu Santo estarás haciendo esta obra en cada una de nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos a que con corazón atento te glorifiquemos mientras escuchamos tu palabra. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un texto que está en 2 Corintios 5:17, que es lo que se aprieta para que no se baje para allá, ¿no? Que está en 2 Corintios 5:17, que dice así. Ustedes saben que, o para los que no saben, esta carta la escribió el apóstol Pablo y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, cuando jugamos videojuegos nos gustan que nos den vidas. A mí particularmente me gusta tener muchas vidas porque tiendo a equivocarme, no soy tan bueno en eso, o más bien malito. Entonces me emociona tener muchas vidas para saber que no me van a sacar en la primera equivocación. Una vez un escritor inglés, David Lawrence, dijo que ojalá existieran dos vidas. Una para cometer errores y otra para aprovecharlos. Pero pues la vida no es así, ¿no? Nosotros a veces nos equivocamos y a veces nos gustaría tener oportunidades. Y nos gustan a nosotros las nuevas oportunidades, ¿no? Porque estamos expuestos al error. Nosotros a veces nos equivocamos en nuestras relaciones con nuestra familia, nuestras relaciones personales, en negocios, en inversiones, en el trabajo, y nos gustan las nuevas oportunidades. A veces hasta incluso no hemos tenido el primer trabajo y ya necesitamos una oportunidad. En una ocasión a una persona le dijeron en la entrevista, le explicaron el cargo, todo, y el tipo se emocionó. La persona leyó esa emoción y le dijo, bueno, contratado. Le dijo, bueno, pero ¿cómo es el pago? ¿Cómo así? Y pues arrancamos con 3,000 y en 6 meses estamos en 5,500. Entonces le dijo, bueno, no, si es así, entonces yo vuelvo en 6 meses. Pero ojalá las cosas funcionaran así de sencillo, ¿no? Lo cierto es que nosotros nos gustan las oportunidades. La realidad de vida es que nosotros necesitamos esas oportunidades y sobre todo necesitamos lo más importante, que es una nueva oportunidad de una nueva vida. Y nosotros necesitamos esa oportunidad de una nueva vida porque la Biblia nos explica que aunque estamos en la creación de Dios y esta creación fue perfecta, aunque fuimos hechos a su imagen y como tal éramos perfectos, pues en realidad estamos ahorita en una creación caída y en una raza defectuosa. Y es defectuosa por el pecado, porque el pecado entró en el hombre. Esta explicación es la más clara para entender nuestro mundo actual. En cualquier lugar del planeta, el principal problema, el cáncer que tenemos, es el pecado que está dentro de los hombres. Claro, hay muchas otras cosas, pero este es el principal problema y por eso nosotros necesitamos esta oportunidad de vida. La Biblia dice que el pecado malogra nuestra vida. Las cosas buenas que Dios estableció en esta creación y en nosotros terminan malográndose por la actividad pecaminosa, por el pecado manifestándose de distintas formas a través de nosotros. Además, porque el pecado nos coloca a nosotros en el mundo de Dios sin una comunicación con Él, sin un diálogo con Él, sin intimidad con Él. Nos deja esa sensación de soledad,
porque estamos en el mundo de Dios y sin Él. Y eso además genera un profundo desbalanceo en nuestra vida. Por eso es que nosotros al no tener comunión con Dios, estamos sujetos a temores, estamos sujetos a angustias, estamos sujetos a rencores, malogramos las cosas. Aun si nosotros tenemos la mejor relación, siempre vamos a estar expuestos a cometer errores. Prometemos el amor y después lo empezamos a condicionar, lo empezamos a limitar. Empieza a manifestarse esa naturaleza egoísta dentro de nosotros. Podemos tener el mejor trabajo y nos empieza a llegar la angustia, la zozobra, porque no tenemos seguridad de lo que va a venir por delante, porque hemos roto esa comunión con Dios. A veces no tenemos claras los propósitos de vida, no sabemos para dónde ir. Y esto sí que es grave. El Señor Jesús, Dios una vez dijo en su Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y eso es verdad. Nosotros podemos atesorar conocimientos en la vida, podemos progresar, podemos estudiarnos, educarnos, conocer, rodearnos de personas que nos construyan para esta vida. Pero al final, pocas o nunca sabemos verdaderamente para dónde debemos ir, para dónde debemos dirigir verdaderamente nuestra vida y desacertamos. Y qué peor cuando entramos a veces en malos hábitos o en vicios. Y finalmente descubrimos, y esto nos dice la Biblia, que somos esclavos del pecado. Es verdad, el pecado se vuelve nuestro amo. No lo logramos superar. Podemos hacer terapias, podemos hacer sesiones de lo que queramos, psicológicas, psiquiátricas, sociales, podemos tener retiros, pero el pecado es una fuerza dentro de nosotros que no logramos dominar. Y por eso nosotros necesitamos una nueva oportunidad de vida. Y eso es lo que nos introduce esta verdad. Este texto dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso no es una explicación religiosa, es una verdad que tiene que ocurrir en aquel que quiere seguir a Cristo. Y dice, si alguno está en Cristo. Y ese si alguno es es una palabra interesante, es una expresión poderosa, porque está diciendo que si alguno es que es un mensaje para todos y para cada uno. Es un mensaje para todos. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, que ni uno solo se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todos estamos convocados a arrepentirnos delante de Dios, no delante de una persona, no delante de una iglesia, no delante de una denominación, sino delante de Dios. Todo arranca cuando nosotros comparecemos ante Dios en arrepentimiento. Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que es una invitación para todos, para absolutamente todos. Pero a su vez es para cada uno. El hecho de que Jesús haya muerto por todos no quiere decir que cada uno de nosotros tengamos que tomar esa decisión. La Biblia dice que por todos murió. De hecho, en segunda de Pedro 3:9 dice así, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que a veces nosotros en esta vida experimentamos la maldad. Miremos la maldad en el ser humano. Es la misericordia de Dios dando la oportunidad para que ni uno solo se pierda. Y también nos dice 2 Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven no vivan para sí.
Entonces, el Señor Jesús, cuando Él murió absolutamente por todos. Pero el punto es que cada uno de nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión. Es decir, el hecho de que la invitación sea para todos no quiere decir que ya todos estamos incluidos. Cada uno tenemos que tomar esa decisión. Así que cuando este texto dice, si alguno está en Cristo, es una invitación para todos, pero cada uno de nosotros tenemos el poder para dar el paso o no darlo. Esta nueva oportunidad de vida, este nuevo comienzo, Dios lo dio, despachó un correo para la dirección de cada uno de nosotros. Y está en nosotros, es abrirlo y tomarlo y usarlo o no hacerlo. Pero Dios en su amor lo envió a cada uno de nosotros. Si alguno está en Cristo. Además que me gusta ese tono, porque cuando dice, si alguno está en Cristo, es que Dios está invitándonos a que Él quiere que todos seamos ese alguno. Él no quiere que ninguno de nosotros perdamos, sino que entremos en esta nueva oportunidad de vida que Él nos da. Si alguno está en Cristo. Ahora, lo que quisiera enfatizar acá es que cuando la palabra dice que si alguno está en Cristo, es que Él nos da esa oportunidad para tomarla hoy. Es una oportunidad que no es para mañana, no es para la siguiente semana, no es para el siguiente año. Nosotros normalmente en nuestra excusadera humana siempre queremos aplazar nuestra cita con Dios. Siempre podemos encontrar alguna buena razón para aplazar esa decisión. Pero las invitaciones, los llamados de Dios, las convocatorias de Dios siempre son en el presente. Porque Cristo siempre fue práctico y Dios es un Dios concreto. Si Él hace el llamado es porque Él quiere que nosotros lo tomemos hoy, en este momento. Y esa invitación arranca así, dice, si alguno está en Cristo. Lo maravilloso de esta verdad es que es el mejor negocio de la vida, porque Cristo lo hace todo. O sea, Dios no está esperando que nosotros nos cambiemos, nos transformemos, nos volvamos disciplinados. Él lo único que está diciendo es que nosotros le permitamos estar en Él, si alguno está en Cristo. O sea, aquí la condición que nos coloca es que nosotros y Él seamos uno y Él se encarga de hacer todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Frente a todas las fallas que tenemos en la vida, frente a todos los problemas que tenemos una sola solución y es que nuestra vida esté con Cristo. Ese es el buen inicio y es el mejor inicio. La palabra de Dios dice que no hay ningún mediador, que solamente hay solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús también por eso es que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros no tenemos otra puerta de entrada para resolver nuestra situación con Dios, sino solamente a través del Señor Jesús. En Él está contenida toda la verdad, todo el amor, toda la misericordia de Dios. En Él está todo el poder de Dios dispuesto para nosotros. Por eso es que dice esta frase tan sencilla, si alguno está en Cristo. Eso es lo único que necesitamos, estar en Él. Y así es que la vida funciona muy bien, así es que la vida se vuelve armoniosa, si estamos en Él. No es necesario que nos volvamos expertos en Jesús. El texto lo que indica es que yo di un paso muy pequeño para estar en Él. Y de ahí en adelante es que yo aprendo. El Señor me enseña. Jesús me transforma. Él me va llevando en el paso a paso. No es que yo estudio de Jesús, me sé todo de Él, empiezo a practicar cosas como si fuera a estar con Él. No, es que yo dejo que Él venga y se parquee en mi vida y así empieza a comenzar todo. Es un nuevo comienzo. Todo lo hace Él. Además que después en el mismo versículo se nos dice, ¿qué es lo que hace Cristo? Si alguno está en Cristo, dice,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo no sé qué otra forma podemos nosotros encontrar una mejor descripción de lo que es el comienzo de vida. Es una nueva creación. Y en la Biblia se nos dice que solo Dios es el único que puede crear. Él es el único que puede crear de la nada. Él no necesita materia prima. Él no necesita que nada preexista. Él puede del absolutamente nada crear las cosas. Y él así, de la misma forma, de hecho, es un milagro que nos dice el que está en Cristo es una nueva creación. Y es cierto, la única forma en que nosotros podemos empezar la vida cristiana es cuando Dios Padre hace de nosotros una nueva creación. Así nosotros ya existamos. Pero espiritualmente ocurre, nos hace una nueva creación. Y ese es el segundo cero, el minuto cero y el día cero de nuestra existencia con Dios, cuando Él nos hace una nueva creación. Además que Dios es el único que puede hacer las cosas contra naturaleza. Porque ¿cómo de otra forma es posible que nosotros, estando dominados y esclavizados por el pecado, de un momento a otro lleguemos a tener victoria? Porque Dios es el único que puede hacer milagros y obrar contra naturaleza. Por eso hay un texto en la Biblia que me fascina que dice que si puede el etíope mudar su piel, que si puede el leopardo quitar sus manchas. Hablando de, del pecado, que el pecado es como una mancha que está metido en nosotros y no es posible, pero Dios sí puede hacer algo diferente para cambiar nuestra naturaleza. Ahora, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo es que yo puedo estar en Jesús? Pues hay varios textos que nos indican cómo es. Hay uno que es muy explicativo que está en Apocalipsis 3:20. Creo que lo hemos escuchado algunos, algunas veces, otros no, y lo vamos a leer. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es Jesús el que está hablando, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo es hermoso porque, o sea, no solamente pues sí está en la Biblia, es la palabra de Dios, pero es que hasta, ya está poéticamente hermoso. Porque aunque está en un texto donde el Señor Jesús le está escribiendo a las iglesias en Asia, la forma como está escrito es que el Señor Jesús está explicando cómo Él llega a la puerta de la vida de cada hombre y de cada mujer. En algún momento de la vida, en distintas circunstancias en que cada uno se encuentre. Puede ser jovencito, puede ser medio niño, puede ser un viejo, puede ser un adulto en problemas, en éxito, pero siempre llega un momento en la vida en que llega el Señor Jesús a la vida de cada hombre y de cada mujer y golpea en el corazón. Y es increíble cómo el gran Dios que todo lo puede hacer, que nos puede fulminar, lo que hace es acercarse contacto y tocar la puerta. No la violenta, no la abre, sino que la toca. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que quiere entrar a nosotros. Está desesperado por entrar. La Biblia dice que se compadece de nosotros. Sabe que la solución a todos nuestros problemas se resuelven si tan solo le abrimos la puerta. Es lo único que le está esperando. No quieres que hagas cursos. Él no quiere que nosotros cambiemos nada. Solamente que decidamos abrir la puerta de nuestra vida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y eso ocurre en cualquier momento. Y quienes escuchamos eso, sabemos que no es el llamado de una persona. Sabemos que no es el llamado de la religión. Sabemos que no es el llamado de una iglesia.
Es el llamado del Dios vivo, diciendo yo quiero hacer algo diferente. Hoy quiero hacer algo diferente en tu vida. Hoy quiero que tengas un comienzo distinto. Hoy quiero que se empiece a escribir el nuevo y mejor capítulo de tu vida, la mejor versión donde tú me conoces a mí y donde yo empiezo a construir todo de nuevo y desde adentro, desde lo más profundo de cada hombre y de cada mujer. Eso es lo que significa cuando él dice, y entraré a él. Es hermoso, es hasta poético. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, nuevamente si alguno, ¿no? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Que el Dios Todopoderoso, el que lo hizo todo, el que los cielos de los cielos no lo puedan contener, hace el milagro de entrar en la vida de cada hombre y de cada uno de nosotros, de cada mujer, cuando decidimos abrirle la puerta. ¿Cómo es posible que Dios llegue a entrar a la vida de nosotros? Pero lo dice, sucede, es un hecho fáctico, tan cierto como que pueden venir y tocarme y tocarse ustedes mismos. Es que Dios mismo viene y entra y se instala en nuestra vida. Y esa es la forma en que podemos cumplir este texto. Si alguno está en Cristo, solamente abrir la puerta. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de intimidad. Que el Señor Jesús lo que quiere es tener una intimidad con nosotros. Que Él entra a nuestro corazón y donde nosotros estemos, Él está con nosotros. Puedo estar en la mitad de la jungla, Él está conmigo. Puedo estar parado en Wall Street y Él está conmigo. Puedo estar en el lugar más humilde, más sencillo y Él está conmigo. En todo momento, si estoy en el lecho de muerte, si estoy en la cama enfermo, si estoy en el palacio del rey, en donde sea, Él está conmigo. Esté en problemas o no esté en problemas, Él está conmigo. Eso, queridos amigos, hace toda la diferencia en la vida. Estar con Cristo. Y es que además dice que entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y hay una poderosa verdad que está en la Biblia. Una vez que Cristo entra en el corazón de un hombre y de una mujer, nunca sale. Nunca sale. Permanece para siempre. Así nos pongamos necios, puede llegar disciplina, pero él nunca sale. El que verdaderamente le ha abierto la puerta a Cristo va a cenar con él todos los días de su vida hasta que lo llame a su gloria o hasta que él regrese a traer orden en esta tierra. Así que estar con Cristo arranca con un acto muy sencillo, abrir la puerta del corazón. Una vez escuché una ilustración de un pintor. Es un cuadro muy lindo que está, hay tres cuadros de hecho que están en distintos lugares del mundo. Están en tres museos en Europa. Y los tres lo que muestran es una puerta y está Jesús tocando. Y cuando se mira el detalle de la puerta no tiene aldabón, no tiene chapa. Es una puerta que no tiene chapa por fuera. Y el pintor entendió el mensaje porque es una puerta donde solamente la chapa funciona por dentro, porque Dios nunca va a abrir esa puerta por nosotros. Dios tanto nos ama a nosotros que nos dio libertad, la libertad de que nosotros decidamos abrir esa puerta o no. Esa puerta solamente funciona por nosotros. Y que Dios quiera que sea hoy, no quiere decir que Él vaya a abrir la puerta. Solamente nosotros podemos abrirla. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es que podemos estar en Cristo. Y él nos hace, y él es que nos vuelve una nueva creación. Ahora, otro versículo también nos explica esta verdad, que está en Juan 15:5. Sobre todo para nosotros también los que ya hemos dado ese paso, los que hemos abierto la puerta. Juan 15:5.
El Señor Jesús trae una nueva figura y nos dice que Él es el árbol de la uva, el árbol de la vid, y que nosotros somos las ramas. Y lo que nos dice es que hemos sido como injertados en Él para que Él comunique su vida a nosotros. Dice, ustedes son la vid, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí va a dar mucho fruto. Y esto lo que nos está diciendo también es que esa es otra forma de estar en Él. Es que como que somos pegados a Él y Él así nos comunica su vida. Y así podemos nosotros dar fruto y permanecer en Él. Y ese es el llamado que nosotros tenemos como creyentes, que después de que damos ese paso, debemos permanecer en Él. Y entre más fuerte se vuelve esa unión, más Él comunica su vida dentro de nosotros. Y la Biblia nos habla de tres fases en la vida del creyente. El tiempo en que da fruto, en que da más fruto y en que da mucho fruto. Así que tenemos que permanecer en Él, crecer en Él, ser limpiados en Él para dar cada vez más fruto. Bueno, ahora volviendo al texto que estamos leyendo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tres cortas preguntas. ¿Qué sucede? Es que Él nos hace una nueva creación, nos hace una nueva persona, tanto que con el paso del tiempo, las personas que nos conocían pueden identificar un antes y un después. Y eso es lo que nos ha pasado a todos. Yo creo que todos los que hemos dado ese paso, las personas que nos conocían de antes, nos decían, oigan, es que usted verdaderamente es otra persona, ¿no? Porque así sucede. El texto lo que nos dice es que nos hace nuevas personas, una nueva creación. No es una mejora, no es un upgrade, no es un refurbish, no es un reacondicionamiento de lo presente. Es que nos hace nuevas personas. Tampoco es autosuperación, no es autodisciplina. Nada que tenga que ver con nosotros mismos. Es que Dios mismo nos hace una nueva creación. Que somos una nueva creación, auténticamente, 0 kilómetros. De hecho, la Biblia explica que nosotros nacemos de nuevo espiritualmente. En un principio somos como bebés y literalmente somos como bebés espiritualmente. ¿A qué me refiero? No entendemos todas las cosas. Sabemos que algo pasó en nuestra vida. Nos sentimos diferentes, pero no comprendemos todas las cosas. Algunas cosas nos gusta escuchar de las cosas de Dios, nos gusta cantar las alabanzas. Ahora nos llama la atención la Biblia. Nos parece emocionante orar, cuando antes nos parecía, porque ahora es distinto. ¿Qué? Somos unas nuevas creaciones. ¿Por qué? Porque no había otra forma. No había otra forma. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y un Dios justo no tenía otra forma de solucionar el pecado en cada uno de nosotros, sino solamente a través de la extinción, la aniquilación completa que es la muerte. No había otra forma, sino solamente a través de que Jesús muriera por nosotros y eso posibilitara que nosotros recibiéramos una nueva creación ahora según Él, a la imagen del Cristo resucitado. El Salmo 51:5, David dice algo, dice, en maldad fui formado, he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aunque algunos sugieren que David era no hijo no era, digamos que fue fruto del adulterio, no quiere decir eso, sino lo que está diciendo acá es que David entendía que el pecado estaba presente en su vida, que simplemente con el hecho de nacer ya tenía esa naturaleza mala, pecaminosa, desde el mismo momento. Y eso es lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Incluso para los que somos padres.
¿Cómo es posible que un bebé, que una criatura tan hermosa, tan linda, tan angelical, tan inocente, desde que es bebé empiezas a tener esas manifestaciones, a veces de ira, de rabia, cuando ya está más entendido de egoísmo, de envidia? Yo sufrí eso desde que era pequeño. Una vez me acuerdo que yo creo que escasamente caminaba. Y una vez mi papá fue a Ecuador de trabajo y cuando volvió nos trajo dos regalos. En ese entonces nada más estábamos Juan y yo en la cena. Todavía Fabián no estaba. Y éramos pequeños. Y me acuerdo tanto que mi papá llegó con los regalos y entonces a Juan le trajo un Volkswagen, un escarabajo. Yo lo veía grandísimo, con todo el detalle, como esos carros mini, como si fuera, pero era grande y se le encendía la y rodaba y cuando se chocaba contra una pared se devolvía. Imagínense eso en el 1975, algo así. Yo estaba fascinado con ese carro y estaba tan fascinado que ni siquiera yo pensaba en qué me había traído a mí. Y cuando me dan a mí el regalo, me trajo una volquetica de plástico, mal hecha, con malos terminados, nada electrónico, no se movía. Le tocaba a uno ayudarle para que se moviera. ¿Ustedes creen que yo vi esa volqueta por más de 3 segundos? Yo la vi y seguí mirando el carro de Juan. Y seguí mirando el carro de Juan. Y me obsesioné con el carro de Juan. Y yo no entendía por qué mi papá me ha traído esa volqueta de plástico. Y no el Volkswagen lindo escarabajo. Pues por la noche yo saqué ese carro al patio y con un ladrillo le di, lo destruí y lo mandé al patio del vecino. Y yo creo que tenía por ahí 3 años y medio. Yo no sé, a mí nadie, les prometo que nadie me enseñó a ser así. Yo no sé de dónde salió eso. Bueno, hoy día sí sé, para que se imaginen. Menos mal el Señor por eso yo creo que el Señor nos salvó desde que éramos jovencitos. Pero es increíble, porque un niño tan lindo empieza a pecar? Porque todos tenemos el problema del pecado. Y a medida que avanzamos en la vida, sí, el pecado se puede manifestar por el medio en que vivimos, pero aún si tuviéramos el mejor medio y las mejores condiciones, ahí nosotros vamos a sacar lo nuestro. Se va a aflorar el pecado. Entonces somos una nueva creación. ¿Por qué? Porque no había otra forma. Entonces, cuando Dios nos hace nueva creación, no es que nuestra carne la vuelve una versión mejorada donde hay autocontrol, no, es que es necesario que seamos unas nuevas personas, porque solamente así vamos a triunfar sobre el pecado. ¿Cómo sucede esto? En Juan 3:3 se nos explica. Hay muchos versículos que se nos explican, pero vamos a ver este principalmente, que no hay tiempo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuevamente, esta, esta explicación que nos da el Señor, que nos deja la palabra acerca de que es necesario nacer de nuevo, tener una nueva creación, empezar de cero espiritualmente. Y es que cuando nosotros le abrimos esa puerta del corazón al Señor, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida y sopla su aliento de vida. Y nuestro espíritu que está muerto toma vida. Y nosotros empezamos de cero. Una nueva experiencia con el Señor. Así que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y después dice, las cosas viejas pasaron. Y seguimos a nuestro siguiente punto. Y es que yo dejo esta en una vida vieja. Como Cristo es el que hace todo, Él es el que pasa la página. Él es el que dice, ok, ya estuvo bien con el pecado. Ahora vamos a pasar la página. Ahora vamos a empezar un nuevo capítulo
donde yo soy el que dicto, yo soy el que escribo. Y nosotros nos mostramos a Él como un papel blanco, donde Él es el que escribe todo. Él es el que planea y el que escribe. Y Él es el que lleva después, nos va llevando de la mano para que todo se cumpla con nosotros. Miren, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y eso no es poner las cosas de Dios bonitas. Es que es literalmente lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él tiene unas obras predestinadas desde antes de la fundación del mundo para que cada uno de nosotros caminemos sobre ellas. Hoy Dios tiene unos pasos sobre los cuales cada uno de nosotros tenemos que caminar. Y esos pasos tienen la horma de nuestros pies. No están hechos para nadie, para cada uno de nosotros. Él tiene un plan meticuloso, un plan perfecto para cada uno de nosotros. Tiene un futuro maravilloso, porque eso dice la Biblia. Yo tengo pensamientos de bien, yo tengo planes de bien para ustedes. Aunque nosotros tratemos y es que nos esforcemos por dañar nuestra vida, Dios tiene un plan perfecto, tiene un plan maestro. No quiere decir que no haya dificultades, quiere decir que con dificultades, con logros, sin logros, con errores, Él hace ese camino perfecto para nosotros. Él quiere que pasemos la página y por eso todo lo que correspondía a nuestra vida queda en el pasado. Ya es irrelevante, ya no funciona, malogra nuestra vida, la daña, la corrompe, la pudre. Por eso dice, las cosas viejas ya pasaron. No tengo que volver a ellas. Si yo empiezo en Cristo, empiezo las cosas de cero y dejo de estarme pegando a las cosas viejas. Dejo de pegarme a todo lo que correspondía a mi pasado. El pasado, ahí como dicen, lo que pasó, pasó. ¿Por qué no sirve? Sucede algo parecido a que cuando hay un nuevo lanzamiento de algún producto, un nuevo iPhone, un nuevo carro, apenas sacan la nueva versión, la que estaba en ese momento queda obsoleta, ¿no? Ya pierde vigencia. Y lo mismo pasa con nosotros en Cristo, con la gran diferencia que no va a haber muchas versiones. Solamente hay dos versiones, la versión sin Cristo y la versión con Cristo. Y cuando llega la versión con Cristo, inmediatamente la otra queda obsoleta. Ya quedó en el pasado y yo no tengo por qué pegarme a ella. Y tengo que mentalizarme a que mi vida ahora es diferente. Y nuevamente se cumple el mismo principio. Dios jamás nos va a obligar a nada. Siempre nosotros vamos a mantener el control de nuestra vida. Como lo hizo al inicio, lo va a hacer hasta el final, porque Él quiere que nosotros seamos adoradores, que le adoremos con todo lo que hacemos, que le adoremos con todo lo que pensamos, que lo amemos con nuestro propio ser y con nuestra propia vida. Por eso nunca vamos a perder el control. Y es una de las grandes mentiras del diablo. Es que si usted toma la decisión, usted va a perder el control de su vida. Usted no sabe a dónde va a llegar. Usted no sabe qué van a hacer con su vida, qué van a hacer con su plata, qué va a pasar con sus éxitos. Eso es mentira. Nosotros siempre vamos a tener el control de nuestra vida para entregarlo en adoración, en dedicación, en consagración a Él. Pero lo cierto es que nosotros debemos soltar todo lo que corresponde a nuestra vida pasada o estar dispuestos a soltar todo lo que no le gusta a Dios, todo lo que desagrada a Dios, todo lo que me aleja de Dios. Debo estar dispuesto a soltarlo. ¿Por qué? Porque tengo todo nuevo, tengo todo por estrenar, tengo todo por ganar. Todas las cosas son hechas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Como nosotros lo vimos, nuestro espíritu toma vida y empezamos a caminar esta aventura que es con el Señor. Miren, no hay nada más emocionante que vivir la vida con el Dios vivo y poderoso. Porque a diferencia de cualquier oferta espiritual, lo que el Señor Jesús
nos ofrece es que Él vino a morir por nosotros y resucitó y está vivo. Por eso la vida cristiana es la mejor aventura, la mejor vida que nosotros podemos vivir, porque tiene un plan perfecto diseñado por Dios, hecho meticulosamente para cada uno de nosotros que nos conoce. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable, es buena, agradable y perfecta. Nada va a ser mejor que vivir la vida con Él. Jamás. Pueda que nosotros tengamos lo que tengamos, hagamos lo que hagamos, seamos lo que seamos, pero jamás se compara con la vida en Cristo. No tenemos nada que perder. Y hemos nosotros conocido personas en la vida que han dado ese paso y que lo han experimentado muy bien. Recuerdo la historia de, ahorita no recuerdo el nombre, Juan de pronto me recuerda, era de un jugador de cricket inglés. Era un jugador de cricket inglés. Era un hombre con mucho dinero, muy acomodado, muy famoso. En los 1800 hacía parte del jet set inglés. Pero cuando no conoció a Cristo, hizo una cosa, donó toda su fortuna y se fue de misionero. Porque él sabía que la mejor vida posible era la que iba a vivir con Cristo. Ahora, en nuestro mundo actual, ejemplos sobran. Nosotros hemos tenido el privilegio de conocer, una vez conocimos ¿cómo se llama el esposo? El tío de Chris, Colin. Conocimos a Colin. Colin era un lord inglés. Su esposa lo invitaba a la reina. Pero uno cuando se sentaba a hablar con Colin, Colin había sido un ejecutivo de uno de los bancos de Inglaterra, de multinacionales inglesas. Era un hombre que se la pasaba por el mundo. Nosotros lo conocimos ya pues, cuando ya era mayorcito. Pero cuando uno hablaba con un hombre de ese recorrido, ¿ustedes creen que él se ponía a hablarnos del cargo que tuvo, de cuando fue a Palacio, de cuando? No, uno hablaba con él por 30 segundos, por 20 segundos, y él automáticamente caía hablando de las cosas que Cristo había hecho en su vida, de lo que Cristo significaba para él. Es hermoso. La mejor vida que nosotros podemos tener es la que tenemos con Cristo. Ese es el otro, el que hablaba del el jugador de cricket. Y casualmente, el testimonio de Colin, por ejemplo, fue algo que Dios utilizó para ganar también a una de las personas en nuestro país, una persona que es dueña pues uno de los dueños de uno de los grupos económicos en nuestro país. Pero todo arrancó es por el testimonio de dos personas que se entregaron en Cristo y que decidieron tomar la aventura de lo que sería Cristo. No hay nada más emocionante que Él. Descubrir cada día, la Biblia dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Cada mañana cuando amanece un día, Dios desciende en su misericordia sobre cada uno de sus hijos, sobre cada uno de nosotros. Y si sus misericordias se renuevan, ¿será que no se renueva su misericordia para nuestra propia vida? Para darnos la oportunidad de vivir un día diferente, para tener un día en donde le vamos a conocer más, donde vamos a ser instrumentos para bendecir a nuestra familia, a las personas alrededor, a una persona que nos encontramos, para la gloria de su reino. No hay nada mejor que una vida con Él. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Recuerdo que hace poco estaba hablando con un amigo y me gustó tanto algo que dijo mi hermano, porque me contaba que hace poco había estado en la casa de unas personas que eran muy adineradas y de pronto la señora dijo, qué desgracia de vida. Y era una persona que tanto esa mujer como su esposo, pues digamos que tenían mucho dinero, pues tenían mucho, o sea, mejor dicho, todos los demás que podemos mirarlos, de pronto supondríamos, oiga, qué chévere tener todo lo que tiene esta persona, ¿no?
Pero lo curioso es que cuando esa mujer dijo, qué desgracia de vida, mi amigo y hermano se dio cuenta que él verdaderamente era la persona más rica que estaba en esa sala. Porque ellos tenían millones, pero les hacían falta muchos bienes. Y él de pronto no los tenía, pero él sabía que era el hombre más rico, porque no le hacía falta nada. Tenía a Cristo y no le hacía falta nada. Con él tenía provisión, tenía alegría, tenía gozo, tenía vida. ¡Qué bendición! Esa es la vida, la nueva vida en Cristo. Dios renueva nuestra mente, nos coloca una mentalidad diferente, nos coloca una voluntad y unos deseos distintos, nos da una nueva identidad. No es una identidad secreta, para que no estemos hablando de Él. Nos da una nueva ciudadanía, la celestial. Nos da un nuevo pasaporte. Por eso nuestra vida ya no pertenece a esta tierra. Nuestra vida pertenece es al cielo, es a nuestra verdadera patria. Y estamos aquí de pasada solamente. Tenemos una nueva vida. Tenemos unas nuevas metas, unas nuevas prioridades, nuevos amigos, nuevos hábitos, nuevos lugares. Todo el Señor lo hace nuevo, pero todo arranca con un paso, abrir la puerta del corazón. Así es que empieza este nuevo capítulo en Cristo. Es el paso más pequeño, es el paso de fe. Por eso el Señor Jesús dijo, si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor lo único que quiere es que nosotros le demos el espacio más pequeño. Ahí sí voy a decir, démosle la oportunidad a Dios de nuestra vida. Démonos la oportunidad de experimentar lo que eso significa. La semilla más pequeña, el espacio más pequeño en nuestra voluntad para que en fe le digamos, ven Señor, entra en mi vida. Y si nosotros ya estamos caminando con Él, pues un buen momento para decirle, Señor, la vida que yo tengo por delante a partir de hoy, abril 20, quiero que sea diferente. Y quiero que sea diferente por ti. Y ese es el llamado que Dios nos hace hoy. Porque cuando el Señor nos dejó este versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, he aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quieren empezar un nuevo capítulo en su vida? A partir de hoy, abril 20, ¿quieren empezarlo en Cristo? Pues los invito a que demos ese paso y nos pongamos de pie. Señor, hoy estamos aquí como uno solo. Y está claro lo que tú nos quieres decir. De pronto han sobrado muchas de las palabras que se han escuchado en este momento. Y lo único que vale en realidad es que cada uno de nosotros escuchemos tu llamado y que decidamos empezar un nuevo comienzo en nuestra vida. Y hoy escuchamos el llamado tuyo, Señor Jesús, tocando a nuestra puerta, llamándonos, diciéndonos, abre la puerta. Quiero entrar. Quiero que me conozcas. Quiero hacer tu vida diferente. Quiero proyectar tu vida en la eternidad. Señor, y estamos acá, escuchando tu llamado. Y te decimos que a nadie le queremos abrir la puerta en este mundo, sino solo a ti. Si alguien valiera la pena
abrirle la puerta, la llave de la puerta más íntima de nuestro ser, es al Dios Todopoderoso. Y a ti, Señor Jesucristo, porque tú eres el Hijo enviado, el Mesías, y eres tú el que nos hace ese llamado. Y te abrimos la puerta de nuestra vida. Queremos un nuevo comienzo, Señor. Entra en nosotros. Haznos de una materia diferente. Haznos semejantes a ti, Señor. Queremos vivir ahora distinto. Queremos tener esa comunión contigo, como tú nos dijiste. Entraré a Él, a ella. Cenaré con Él, con ella. Queremos estar contigo todo el resto de nuestra vida. Y que tú hagas lo que tengas que hacer en nosotros. Aquí estamos, tuyos somos, Señor. Nos entregamos, damos ese paso de fe. Tú, Señor, construye de aquí en adelante cada día de nuestra vida y nuestro futuro, para la gloria de tu nombre, y enséñanos a vivir como tú quieres, porque vale la pena. Tú lo diste todo por nosotros, y lo menos que podemos hacer es confiar nuestra malograda vida en tus manos perfectas y poderosas, en tus manos de amor.